La sala del trono de la nebulosa de cristal vibraba con un tono de superioridad que solo los inmortales poseen. La princesa Elara, de piel plateada y ojos que habían visto nacer estrellas, miraba hacia abajo, hacia la criatura encadenada. Era un humano. Una especie que la galaxia consideraba un error evolutivo, un suspiro en la vasta historia del tiempo. Elara sonrió, una curva cruel que no llegaba a sus ojos fríos. «Mírate», siseó ella, su voz resonando como cristales rotos. Sin garras, sin caparazón, sin telepatía. Eres carne blanda esperando ser consumida por el vacío. Te lo advierto, humano, no sobrevivirás a la purga de mi padre. Eres una especie extinta que simplemente olvidó dejar de respirar. El hombre, cubierto de suciedad y sangre vieja, no levantó la vista de inmediato. Sus cadenas, hechas de aleaciones capaces de retener soles, tintinearon suavemente. Cuando finalmente alzó la cabeza, no había miedo. No había súplica. Había algo, vacío. Una oscuridad que parecía absorber la luz de la sala del trono. «Princesa», dijo él, y su voz era un trueno lejano en una noche de verano. «Ustedes miden la fuerza en vatios, en armadas y en años luz. Nosotros la medimos en cicatrices y en lo que queda cuando todo lo demás se quema. Me dices que no sobreviviré, pero cometes un error de cálculo fundamental. Estás mirando a un hombre y asumiendo que es un ser vivo. Pero yo no soy un soldado. Soy lo que queda cuando la vida decide que ya ha tenido suficiente». Elara soltó una carcajada plateada, pero por un breve instante, el vello de su nuca se erizó. Era una reacción biológica que su especie supuestamente había superado hacía eones. Un instinto primario que gritaba, «peligro». «Tu arrogancia es casi tan patética como tu biología», respondió ella, ocultando su malestar. «Mañana serás ejecutado ante el Consejo Estelar como símbolo del fin de la era biológica débil. ¿Tienes alguna última palabra, animal?» El humano sonrió. Fue una sonrisa lenta, depredadora, que mostraba demasiados dientes. «Solo una advertencia, princesa. Cuando abras esa celda mañana, no estarás liberando a un prisionero. Estarás abriendo la puerta a la única cosa de la que ni siquiera tu imperio puede escapar durante la noche». El silencio en el sector de alta seguridad no era absoluto. Se oía el zumbido de los campos de fuerza y el paso rítmico de los guardias de élite Vaxen, guerreros de 4 brazos criados para la guerra total. En el centro de la celda 9 de octubre, el humano, cuyo nombre en los registros era simplemente Elías, se sentó en posición de loto. No dormía. Los humanos, cuando están al borde del abismo, entran en un estado que los xenobiólogos nunca lograron comprender, la calma absoluta del depredador en espera. Elías cerró los ojos y visualizó el mapa estelar. Su hogar, la Tierra, era ahora un cementerio de cenizas gracias a la benevolencia del Imperio de Cristal. Habían llegado con flores y promesas y se marcharon con el oxígeno y el alma del planeta. Lo que la princesa Elara no entendía es que la humanidad tenía un seguro de vida. No era una superarma física, ni un virus, ni una flota oculta. Era un rasgo genético latente, un interruptor que solo se activaba cuando el último gramo de esperanza se evaporaba. Los antiguos lo llamaban el estado de entropía. En los pasillos, los guardias comenzaron a sentir una presión en el pecho. El aire se volvió pesado, cargado de un olor a ozono y tierra mojada. Las cámaras de seguridad parpadearon, mostrando sombras que se movían de forma independiente a la luz. Uno de los guardias, un veterano de 1000 conquistas, se detuvo ante la celda de Elías. Miró por el visor reforzado y retrocedió un paso. El humano no estaba allí. En su lugar, había una mancha de oscuridad tan densa que parecía un agujero negro en la realidad. Un susurro llenó su mente, no en su idioma, sino en una vibración que hablaba de tumbas abiertas y estrellas muertas. «La muerte no es un evento», susurró la oscuridad. «Es un hombre que finalmente
Ha perdido la paciencia. El Gran Consejo Estelar se reunió al alba. Miles de razas, desde seres de gas hasta inteligencias de colmena, observaban a través de hologramas. La ejecución de un humano era un evento político, un mensaje de que el orden imperial era absoluto. La princesa Elara se vistió con su armadura de ceremonia, una obra maestra de ingeniería que la hacía parecer una diosa de luz. Se sentía poderosa, pero el recuerdo de los ojos del humano la había perseguido en sus sueños. «Es solo una bestia», se repetía mientras caminaba hacia la plataforma de ejecución. Una bestia en una jaula. Cuando las puertas de la celda 9 de octubre se abrieron, el humo salió primero. No era humo de fuego, sino una bruma fría y grisácea que se arrastraba por el suelo como un ser vivo. Los guardias entraron con sus lanzas de plasma cargadas, pero el silencio que encontraron fue aterrador. No hubo lucha. No hubo gritos. Solo el sonido de metal retorcido. Las cadenas de aleación estelar estaban en el suelo, desintegradas, no cortadas, sino reducidas a polvo por una fuerza que desafiaba la termodinámica. Elías salió de la bruma. Ya no vestía los harapos de un prisionero. Su piel parecía absorber la luz ambiental, y sus ojos eran dos pozos de absoluto vacío. Elara, desde su estrado, sintió que su corazón se detenía. «¿Cómo es posible?», gritó ella por el intercomunicador. «Mátenlo». «Fuego a discreción». Los guardias dispararon. Rayos de calor que podrían derretir un tanque impactaron en el pecho del humano. Pero Elías no cayó. Ni siquiera se inmutó. La energía del plasma simplemente desapareció al tocarlo, como si el humano fuera una esponja para la existencia misma. Caminó hacia adelante, y con cada paso, el suelo de mármol se agrietaba y se volvía gris, perdiendo toda vitalidad. Para entender lo que estaba ocurriendo, habría que viajar atrás en el tiempo, a los laboratorios secretos de la Tierra durante los últimos días del asedio. Los científicos humanos sabían que no podían ganar una guerra convencional. Por eso, buscaron en lo más profundo de la física cuántica y el misticismo antiguo. Descubrieron que la vida y la muerte no son opuestos, sino estados de energía. Y los humanos, por una anomalía cruel, eran la única especie capaz de colapsar la función de onda de su propia existencia para convertirse en un conducto de la entropía pura. Elías era el sujeto Omega. No era un hombre con poderes, era un hombre que se había convertido en el fin del camino. Mientras avanzaba por el pasillo central hacia el Consejo, los sistemas de defensa automáticos se activaron. Torretas láser, drones de asalto, campos de estasis, todo fallaba al acercarse a él. No era que él los destruyera, era que las máquinas simplemente olvidaban cómo funcionar. Los átomos se separaban, las conexiones lógicas se borraban. Era como si la realidad misma estuviera pidiendo perdón por existir en su presencia. Los guardias Baxen, valientes hasta la médula, cargaron contra él con espadas de monofilamento. Elías ni siquiera levantó las manos. Cuando el primer guardia lo tocó, su cuerpo se marchitó en un segundo. La armadura se oxidó, la carne se convirtió en polvo y los huesos en ceniza. No hubo sangre. Solo el silencio de lo que ya no es. El resto de los guardias se detuvieron, el terror reemplazando su entrenamiento. Vieron en Elías no a un enemigo, sino a la personificación de su propio fin. Él los miró, y por primera vez, habló para que toda la galaxia lo oyera. Me dijeron que no sobreviviría. Tenían razón. El hombre que atraparon murió en la Tierra. Lo que queda ahora es la cuenta que deben pagar. La princesa Elara intentó huir, pero sus piernas no respondían. El miedo la había anclado al suelo. Desde el gran ventanal de la sala del consejo, vio cómo su imperio, el faro de luz de la galaxia, empezaba a parpadear. Elías no estaba solo atacando a los guardias, su mera presencia estaba alterando el tejido del crucero imperial. Las luces se volvían violetas, luego negras.
Los sistemas de soporte vital empezaron a emitir una alarma monótona que sonaba como un latido agonizante. ¿Qué eres?, gritó Elara, mientras Elías subía las escaleras hacia su trono. La elegancia de la princesa se había desvanecido, su corona de diamantes estelares cayó al suelo, rompiéndose como vidrio barato. «Soy lo que crearon», respondió Elías. Su voz no venía de su boca, sino de todas las direcciones a la vez. «Soy el eco de cada niño que dejaron sin hogar. Soy el frío de cada planeta que congelaron. Ustedes juegan a ser dioses porque viven mucho tiempo, pero se olvidaron de la regla más básica del universo: todo lo que tiene un principio, tiene un final». Elara sacó una pequeña daga de energía, una reliquia de su familia. Con un grito de desesperación, se lanzó hacia él. Elías simplemente extendió un dedo y tocó la punta de la daga. La energía blanca de la hoja se volvió negra y regresó hacia el mango, consumiéndolo. Elara cayó de rodillas, mirando su mano, que ahora mostraba signos de envejecimiento acelerado. Sus dedos, antes jóvenes y perfectos, estaban arrugados y temblorosos. En segundos, había perdido siglos de su esperanza de vida. «La muerte no discrimina, princesa», susurró él, inclinado sobre ella. «Ella solo llega a recoger lo que es suyo». En todo el imperio, las transmisiones de la ejecución se convirtieron en un video de horror puro. Las colonias que antes temían al imperio de cristal ahora observaban en un silencio sepulcral como un solo humano caminaba a través de las defensas más avanzadas de la galaxia, como si fueran cortinas de humo. No era una rebelión, era una limpieza. Los científicos imperiales, en sus búnkeres lejanos, intentaban analizar la firma energética de Elías. Los resultados eran imposibles: 0% de actividad vital, 100% de emisión de radiación de Hawking. Era un evento de horizonte de sucesos con forma humana. Elías se detuvo frente al gran canciller, el padre de Elara, un ser que había gobernado durante 3 milenios. El canciller, rodeado de su guardia personal, no suplicó. Era demasiado orgulloso para eso. «Si nos destruyes», dijo el canciller con voz temblorosa, «la galaxia caerá en el caos. Somos el orden. Somos el progreso». Elías lo miró y, por un momento, la oscuridad en sus ojos pareció dudar. Pero no era duda, era una evaluación. «Tu orden está construido sobre osarios», dijo Elías. «Tu progreso es solo una forma más lenta de decadencia». La humanidad era joven, ruidosa y llena de fallos, pero teníamos algo que ustedes perdieron hace mucho: la capacidad de aceptar el final con un movimiento fluido. Elías extendió su mano hacia el pecho del canciller. No hubo impacto físico. La mano de Elías pasó a través de la armadura y el pecho como si fueran agua. El canciller abrió mucho los ojos, pero no hubo dolor, solo una expresión de absoluta comprensión. Vio el final de los tiempos, vio el enfriamiento de las estrellas y el silencio final del cosmos. Cuando Elías retiró su mano, el canciller seguía en pie, pero sus ojos estaban vacíos. Su mente había sido borrada, no por la fuerza, sino por la verdad de lo que Elías representaba. El líder del imperio más grande de la historia era ahora una cáscara vacía, un monumento a la futilidad de la ambición. Con el canciller incapacitado, el imperio comenzó a fracturarse en tiempo real. Los sistemas automatizados, dependientes de su firma neuronal, empezaron a fallar en cascada. En los planetas conquistados, las máquinas de opresión se detuvieron. La princesa Elara, viendo la caída de su linaje, se arrastró hacia las consolas de mando. «Activen el protocolo de aniquilación planetaria», gritó a los oficiales que aún no habían huido. «Si nosotros caemos, el universo arderá con nosotros». Pero los oficiales no escuchaban. Estaban mirando las pantallas, donde miles de puntos de luz, naves imperiales, simplemente se apagaban. No era que Elías las estuviera destruyendo a distancia. Era algo más profundo. La entropía humana era contagiosa.
Como un virus metafísico, la idea de que el final era inevitable se estaba extendiendo a través de la red psíquica que unía a la élite imperial. Los capitanes de las naves, presos de un nihilismo repentino y absoluto, simplemente apagaban los motores y dejaban que sus naves flotaran hacia los soles cercanos. La voluntad de luchar, la voluntad de existir, se estaba drenando de la galaxia. Elías se giró hacia Elara. Ella estaba frenética, tratando de activar una bomba de antimateria que destruiría la estación entera. «Detente», dijo él. No fue una orden, fue un hecho. Los dedos de Elara se congelaron a milímetros del botón. «No lo entiendes», sollozó ella. «Nosotros éramos la luz. Sin nosotros, solo hay oscuridad». Elías caminó hacia el gran ventanal, mirando las estrellas. «La oscuridad no es mala, Elara. Es el descanso. Ustedes obligaron a la humanidad a trabajar, a sufrir y a morir en la oscuridad. Ahora, simplemente les devuelvo el favor. No es venganza. Es equilibrio». La estación espacial comenzó a vibrar violentamente. Sin el mantenimiento constante de la voluntad del canciller y los sistemas lógicos, la estructura estaba sucumbiendo a las fuerzas gravitatorias del planeta inferior. Elías permanecía en el centro del caos, una columna de calma absoluta. A su alrededor, la realidad se estaba deshilachando. Los colores se filtraban de las paredes, y el sonido se volvía denso y lento. Elara se derrumbó en su trono, mirando sus manos marchitas. «¿Por qué no nos mataste a todos de inmediato?», preguntó, su voz ahora un susurro de anciana. «Porque la muerte tiene que ser presenciada para que signifique algo», respondió Elías. «Si solo desaparecieran, serían un misterio. Pero al ver cómo todo lo que construyeron se deshace, se convierten en una lección. Mañana, las razas que esclavizaron verán estas grabaciones. No verán a un monstruo matando a sus opresores. Verán que sus opresores eran castillos de naipes esperando una brisa». El humano se acercó a la princesa una última vez. No había odio en él, solo una profunda y antigua tristeza. La humanidad nunca quiso esto. Querían explorar, amar, fallar y morir de forma natural. El imperio de cristal los obligó a convertirse en algo eterno y terrible. «Tuviste razón en algo, princesa», dijo Elías mientras la estación comenzaba a desintegrarse. «El humano que conociste no sobrevivió. Pero la muerte tiene toda la eternidad para recordar quién fue una vez». La explosión de la estación central no fue una bola de fuego convencional. Fue una implosión de luz blanca que luego fue tragada por un vacío absoluto. Durante un minuto, hubo un agujero negro en el espacio donde una vez estuvo el corazón del imperio. Y luego, nada. Ni restos, ni radiación, ni sobrevivientes. Solo el silencio del espacio profundo. Las flotas imperiales que quedaban, despojadas de su mando y de su voluntad, se dispersaron como hojas en el viento. Algunas se entregaron a los rebeldes, otras simplemente desaparecieron en los bordes del universo conocido. En los planetas liberados, la gente salió a las calles. No celebraban con gritos, sino con un silencio reverente. Habían visto el video. Habían visto al hombre que no podía morir porque ya era la muerte. La leyenda de Elías, el último humano, se extendió más rápido que la luz. Se decía que todavía vagaba por las estrellas, una sombra entre las nebulosas, asegurándose de que ningún imperio volviera a crecer tanto como para olvidar su propia mortalidad. Pero en los restos de la Cámara del Consejo, algo extraño sucedió antes de la implosión final. Los sensores automáticos de una sonda científica cercana captaron un último mensaje transmitido desde la estación. No eran coordenadas, ni un grito de guerra. Era una canción de cuna humana, grabada en una frecuencia tan baja que solo el alma podía oírla. Una canción sobre un planeta verde, cielos azules y la paz que llega al final de un largo día de trabajo. La humanidad se había ido,
pero su despedida había dejado una cicatriz permanente en la realidad. Eones después, los historiadores de las nuevas galaxias todavía debaten sobre lo que ocurrió ese día. Algunos dicen que los humanos eran una raza de seres divinos que decidieron ascender. Otros dicen que fueron un error de la naturaleza que el universo tuvo que corregir. Pero los que viven en las fronteras, los que miran al vacío y sienten un frío inexplicable, saben la verdad. La humanidad no se fue. Simplemente cambiaron de forma. Se convirtieron en el límite, en el recordatorio de que todo poder es temporal. En un pequeño planeta en el borde de la galaxia, una niña de una especie de piel azulada encontró una vez una extraña reliquia, una moneda de metal antigua, con la imagen de una cara humana y las palabras libertad o muerte. Al tocarla, sintió un calor reconfortante, seguido de una calma absoluta. No tuvo miedo. Comprendió que la muerte no era algo que acechaba en la oscuridad, sino algo que protegía la luz, asegurándose de que nada durara lo suficiente como para volverse rancio o cruel. La princesa Elara tuvo razón, el humano no sobrevivió. Pero lo que ella nunca entendió es que, para un ser que es eterno, la supervivencia es una prisión. Elías, y con él toda la humanidad, eligió ser el final de la historia para que otras especies pudieran empezar las suyas. Y así, en el gran teatro del cosmos, cuando una raza se vuelve demasiado orgullosa o demasiado cruel, siempre hay un susurro en el viento estelar, una sombra en el visor de una nave que recuerda las palabras del último hombre: no estoy aquí para matarte. Estoy aquí para recordarte que ya has terminado.